Porque tenemos en línea a Celeste McDougall. Ella es militante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La tenemos del otro lado. Federico te saluda, ¿cómo andás? Hola Fede, qué buena data la de la música, no la sabía. Sí, así es. Necro creo que es el único tipo del rock argentino que yo lo reconozco como feminista, defensor del aborto legal. No, no conozco otro. No sé si Mirá. ustedes tienen Buenísimo. otro. No. Bueno, Hay hoy un par, pero hay un pocos. par. Pero más ahora por ahí. En los 90 eran otro Claro, contexto. sí, no, ni hablar. El tema de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito ha cambiado con el correr de los años. Supongo que no era lo mismo militar por este tema en los 90 que ahora, si bien el contexto sigue siendo difícil. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, me parece que ha cambiado. Yo soy, como vos muy bien dijiste, miembro de la campaña nacional por el derecho al aborto, que tiene 10 años, 11 años cumplimos ahora. Y el hecho de que exista esta campaña a nivel nacional y que la formen más de 300 organizaciones, nosotras evaluamos que generó mucha conciencia y mucha reflexión en relación al derecho al aborto, ¿no? Porque no es el aborto, sino que nosotros lo pensamos en términos de derecho. Y me parece que ha cambiado. Las últimas encuestas que se han hecho a nivel así serio, encuestas de opinión, nos dan un margen bastante positivo de mucha gente que está de acuerdo con la legalización del aborto, ¿no? Yo creo que ha cambiado. Eso no quiere decir que no siga habiendo sectores muy conservadores y sectores muy reaccionarios y antiderechos de las mujeres que presionan y que tienen mucho peso también en las decisiones políticas, pero a nivel más general me parece que tenemos mucho apoyo, y con lo de Belén se expresó muchísimo. Si bien, las convocatorias no fueron hipermasivas, sí hubo, por lo menos en las redes sociales, un nivel de apoyo significativo que hasta nos sorprendió a nosotras mismas, ¿no? Vamos a hablar justamente del caso de Belén, ¿no? Esto sucede en Tucumán. Belén está condenada a 8 años de prisión por practicarse un aborto sin ningún tipo de pruebas de que se lo haya practicado. ¿Esto es así? ¿Lleva 2 años presa? ¿Cómo es este tema? Eso sí, de hecho la condenaron, en realidad la carátula es peor, la condenaron por homicidio doblemente agravado, por el vínculo y alevosía, una carátula tremenda que de hecho tiene cadena perpetua, ¿no? La máxima pena es esa, pero a esa le dieron 8 años. Y lo que el abogado suponía, y leyendo ¿cómo se llama?, los fundamentos de la sentencia, se ve eso, que al no tener pruebas de lo que estaban diciendo, le pusieron esa pena menor para la carátula que tiene su caso, ¿no? Pero lo interesante acá de contar es que Belén llegó hace 2 años y un mes al hospital de Tucumán, que es el Hospital Avellaneda. Le dolía la panza, básicamente, ni siquiera ella sabía que estaba embarazada. En ese momento le dijeron que estaba teniendo un aborto espontáneo. Ella pidió ir al baño en un momento y después le cambian y empiezan a acusarla, y ahí es donde empieza todo su derrotero de vulneración de todos sus derechos, ¿no? En un momento le ponen anestesia y se despierta ya atada, con policías revisándole los genitales. Le hicieron cosas tremendas que nosotros las consideramos tortura, como por ejemplo mostrarle un feto, por supuesto acusarla de asesina, etcétera, etcétera. Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿todo esto en la guardia del hospital? Todo esto en el hospital, sí, en el lugar donde debería recibir salud, donde el Estado debería garantizarle la salud a una persona. Entró, por eso nosotras decimos, entró como una paciente buscando salud y terminó como convicta presa, ¿no? En el momento que ella entra al hospital, nunca más vuelve a su casa. Primero está en condición de paciente, después en paciente aprendida, ¿viste? Ponen un policía ahí, y después la llevaron al penal. Y hace 2 años, ahora tiene la condena, ¿no? Pero estuvo 2 años y un mes presa sin ningún tipo de condena, con prisión, ¿viste? Lo que se conoce como prisión preventiva. Claro. Lo que nos preguntamos nosotros es, ¿preventiva de qué? Porque vos metés a alguien preventivamente para que no cometa un posible delito. Entonces, ¿cuál sería el posible delito que ella podría llegar a cometer? Cuestión, nada, claro. 2 años ahí, presa, que nos parece una cosa tremenda, por supuesto, y nosotras estamos pidiendo no solamente la excarcelación, sino también, por supuesto, la nulidad de todos los cargos que se imputan, porque no hay ninguna prueba de nada, de absolutamente nada, ni de que ella se haya hecho un aborto, por supuesto menos de asesinato,
Y también lo que estamos pidiendo es que se le haga sumario a los médicos y a las médicas, a los enfermeros y enfermeras y a los policías que participaron de todo este andamiaje de vulneración de derechos de ley y de esta ridiculez, ¿no? Porque, no sé, me sale esa palabra, pero de esta situación tan absurda, pero a la vez nefasta, ¿no? Porque hace 2 años está presa. No, y aparte, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Carla te Hola. saluda. ¿Cómo te llamas? Carla. Hola, Carla. Estremecedor todo lo que contás, la verdad, horrible. Y horrible. Aparte de esto, ¿no? De que ya de por sí pasó un momento de mierda, seguramente. Y encima, cargar con todo esto. Y así el aborto hubiera sido voluntario, ¿no? No es para nada una situación feliz, para nada, o sea, y lo que me llama más la atención es que habiendo médicas, habiendo enfermeras, que no entiendan desde su lugar de mujer y de, no sé, de posibles madres, que una intervención de este tipo, en esas condiciones, independientemente de lo que quiera la paciente, ¿no? Que pase por esa situación tan traumática de estar ahí, y encima se le acuse de asesinato, me parece, pero no tengo palabras para describirlo, me parece terrible, asqueroso, no sí, sé. Son varias cosas las que vos planteas. Te sorprende que sean mujeres, ¿no? Por empezar, que haya mujeres implicadas en la denuncia. Por empezar, y bueno, sí. a ver, el machismo y la ideología del patriarcado, el machismo no es prerrogativa de los varones solamente, sino que también nos atraviesa a las mujeres, inclusive a las que somos feministas, digamos. Todo el tiempo tenemos que estar repensando y reflexionando sobre nuestras prácticas. Por supuesto que no este tipo de prácticas que no revisen ninguna reflexión, lo que tienen que ser es penalizados, y si me preguntas a mí, yo creo que hasta el fondo, digamos, no deberían ejercer más la profesión. Después en sí, con lo que vos decís, en relación a si fue provocado, digamos, si ella se realizó un aborto. Bueno, eso, digamos, ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, ¿sí? Entonces, estamos ante una situación muchísimo más terrible en relación a eso. Pero ponele que ella se hubiera hecho, cosa que no sucedió. También ya debería haber cumplido la pena, porque hace 2 años que está presa, y cuando es preventiva es 2 por 1, o sea que ya cumplió la pena, debería estar más que libre. Pero tampoco, digamos, está permitido ponele que efectivamente ella se lo haya hecho, cosa que no es. Pero, viste, sobre supuesto no está bueno hablar. ¿Qué te iba a decir? Tampoco podría haber sido denunciada por los médicos y las médicas, porque hay algo que se llama secreto profesional, ¿no? Los médicos tienen, la única obligación que tienen es, cuando vos llegás a un hospital, es atender tu salud. No tienen ninguna obligación de denunciarte. Por eso también el juicio está viciado de nulidad, porque lo que se violó fue ese secreto profesional, ¿no? Porque al violar ese secreto vos no podés garantizar la salud de una persona. Por esto que vos expresás así con qué terrible debe haber sido. Ella, una de las cosas que dijo es: no vuelvo nunca más a un hospital. No, desde ya. Claro, porque y eso pasa, y nosotros lo tenemos bastante analizado, de que el sistema público de salud y el privado también en relación a esta temática es tan expulsivo que la mortalidad de las mujeres gestantes, lo que se llama mortalidad materna, es tan alta porque no se animan a ir a consultar, justamente porque saben que las van a maltratar, ¿se entiende esto? Entonces, también repercute en que haya más mujeres muertas por aborto clandestino. Esta no comprensión o esta ideología machista que cruza también a los efectores de salud, ¿no? Belén es de Tucumán, ¿no? Belén es de Tucumán. Entonces hago una pregunta. Pregunte. Es más una pregunta que una afirmación realmente. ¿Debe, o es una suposición también, debe costar más este tipo de hacer visible este tipo de casos y de hecho obtener justicia en este tipo de casos en el interior que en capital, ¿no? ¿O es exactamente lo mismo? Mira, hemos logrado tener mucha visibilidad justamente porque somos una campaña nacional nosotros. Sí, y viste que Dios atiende en Buenos Aires, dicen. Cuesta más en las provincias. Me parece que en realidad lo que más cuesta en provincias como Tucumán, que son provincias muy conservadoras, es que haya lugares donde se garanticen los derechos de las mujeres. En Capital tenemos, y en provincia de Buenos Aires y en otros lugares tenemos centros de salud donde hay consejería pre y posaborto, donde se garantizan los abortos no punibles,
pero Tucumán en particular es una provincia que ha tenido en todos estos años una posición muy conservadora en muchos sentidos. Ha costado que se aplique la ley de salud sexual y procreación responsable, que es la que reparte métodos anticonceptivos. Ha costado también que se aplique y que se vote en su momento la ley de educación sexual. Y nosotras, desde la campaña, tenemos un lema que es integral. Nosotras decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? Consideramos que tiene que haber todo eso, porque es parte de la construcción de la salud de las mujeres, ¿no? Toda batalla política es también una batalla de sentido, y nosotros estamos en la universidad, en la facultad de periodismo, por lo tanto uno no puede obviar el hecho de que casi ningún medio, hablando de tele sobre todo, tocó este tema, sacando Crónica. No sé si alguno más le dio bola a este tema, en particular al caso de Belén, que es tremendo. ¿Sabes? Le dieron bola el jueves. El jueves, pero ¿sabes cuándo le dieron bola? Después de que durante 8 horas fue tendencia en Twitter. Que esa tendencia en Twitter, por supuesto, no la hicieron los medios hegemónicos, sino que, bueno, la tendencia en Twitter. Sí, a partir de surge ahí... de las bases, ponele. Sí, qué sé yo, la gente, no sé si consideraría base. Ya es un fenómeno que un toque me excede a mí, Sí. Cómo se manejan y cómo se mueven las cuestiones con las redes sociales. Pero ¿no? está claro que son una Pero herramienta de comunicación eso importantísima. ni hablar. Nosotras no éramos un gran número en la Casa de Tucumán el jueves, no era una movilización hipermasiva, sin embargo, más bien todo lo contrario, digamos, no llegábamos ni a 100, ponele que la superábamos apenas. Sin embargo, a nivel de las redes sociales estalló y automáticamente los medios hegemónicos lo empezaron a levantar. Eso fue significativo, ¿no? No solamente, bueno, Crónica, pero TN, bueno, diarios, ¿no? La Nación sacó una nefasta, entre paréntesis, nota, pero sacó una nota, digamos, el tema se empezó a difundir. Hoy, si bien también fue tendencia, no hubo tanta repercusión en los medios, pero me parece que sí nos llamaron de un montón de medios alternativos para contar el caso, ¿no? Pero bueno, me parece que tiene que ver también con qué se impone con las redes sociales, que seguramente ustedes lo pueden explicar mejor si están en la Facultad de Periodismo. Claro. Más que yo. Claro, tarde o temprano, yo creo que el aborto legal, seguro y gratuito va a suceder. Yo creo que ¿Sí? Tarde o temprano, no sé si más tarde que temprano, más temprano. Esperemos más temprano, ¿no? Porque las mujeres se siguen muriendo. Claro, sí, Y sí. también algo que no no cualquier tipo de mujer se muere, ¿no? Esto no hay que perderlo de vista, porque Ajá, muy bien, las Carlos. chicas que tienen la plata, no sé cuándo saldrá, 15, 20 lucas para ir y pagarlo, lo Sí. pueden hacer cuantas veces necesiten, ¿no? Y las chicas pobres simplemente se mueren porque a nadie le importa lo que pasa con las chicas pobres. Ujú. Entonces, no es menor este dato, porque hay Por supuesto que no. una fuerte cuestión económica ahí en el medio, y de clase, ¿no? Totalmente. Por eso nosotras decimos las ricas abortan, las pobres mueren. Y por eso nosotras también lo que buscamos no es solamente la despenalización, sino es la legalización, porque queremos que el Estado se haga cargo y en todos los hospitales públicos, las obras sociales también, pero en los hospitales públicos la práctica se garantice. Porque si vos solamente lo despenalizás, está bien, no hay mujer presa, es libre. Pero si no tenés las garantías en términos de efectivo o de que el sistema de salud te lo garantice, va a pasar lo mismo, ¿no? Claramente. Por eso nosotros buscamos la legalización, no solamente la despenalización del aborto, ¿no? Sí, yo lo que te iba a preguntar era justamente eso, el tema de, bueno, cómo uno, estando a favor del aborto, también le hace, digamos, el juego al aborto clandestino, ¿no? Bueno, como diciendo... ¿Cómo? No digo, entendí. cómo uno, estando a favor del aborto, hoy en día la única solución sea el aborto clandestino, y cómo desde ese lado también poder laburarlo, porque bueno, hoy en día la verdad pedimos sí aborto seguro y gratuito en un hospital, la verdad que no se ve que sea una ley que salga muy pronto, que sí puede ser la despenalización, pero bueno, se quiere ir por todo. Y te pregunto, vos que estás en la campaña, digamos, por el aborto a nivel nacional, ¿cómo se toma ese tema, el del aborto clandestino, en las clínicas privadas donde sí pueden abortar las personas que tienen dinero? Mira, eso también es una crítica porque tiene que ver con que
quienes capaz públicamente, médicos, efectores de salud que públicamente dicen que están en contra, después tienen su clínica privada y hacen dinero con eso, ¿no? Claro. Hacen un negocio. Nosotros también denunciamos el negociado que es el aborto, que por eso también hay muchos sectores que no lo quieren legalizar, porque legalizar significa acabar con el negociado, ¿no? Pues es mucha plata. Después, una pequeña salvedad con lo que vos decís. El aborto no es completamente ilegal en nuestro país. No estamos en la situación de Chile, por ejemplo, que hace poco estuvo votando una ley por causales. Nosotras, en nuestro país, tenemos despenalización y garantía de ciertos abortos por algunos causales, que son causal violación y causal de riesgo de salud de la mujer. Y nosotras lo que decimos, no solamente nosotras, sino el Ministerio de Salud, que el año pasado sacó una guía de abortos, de interrupciones legales del embarazo, consideramos a la salud en un sentido integral. ¿Qué significa esto? Que una mujer tiene que estar saludable física y mentalmente. Y yo te pregunto, Carla, vos que sos mujer, si tenés un embarazo que no lo querés llevar adelante, si eso no afecta a tu salud mental. Desde ya. Por supuesto. Entonces, los causales son importantes tenerlos en cuenta, porque no estamos en una situación de penalización total, que hay países que sí lo tienen, ¿eh? Chile, por nombrar no el continente, pero qué sé yo, no sé, algún país de Medio Oriente. ¿Me explico lo que quiero decir? El tema también es que acá... ¿Cómo era tu nombre, el chico? Federico. ¿Yo? Fede, perdóname, me olvidé. Lo que vos decías, tarde o temprano se puede lograr. Sí, tarde o temprano se puede lograr, pero... No, pero para que te digo por qué lo decía, porque no llegué a terminarlo. El tema, la vuelta que le quería dar es quiénes son los enemigos reales de este tema. Seguro me estoy comiendo alguno, pero principalmente son dos corporaciones, una milenaria, la otra centenaria y muy fuertes, que son la Iglesia Católica y la industria farmacéutica. Y digo, te estás enfrentando con quien corta el bacalao a nivel mundial y digo, es complicadísimo en ese sentido. Digo, se necesita la voluntad política de un gobierno nacional, pero no basta con eso. Ese es el tema. Sí, yo te lo debatiría eso, porque me parece que, a ver, nosotros sabemos que la Iglesia está, por supuesto, en contra, pero no toda la Iglesia. Nosotras dentro de la campaña, por ejemplo, tenemos una agrupación que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Pero no es la corporación eclesiástica. Por supuesto que no. Pero en países como Italia, donde está el Vaticano, se ha legalizado el aborto, ¿sí? Claro. Entonces, yo no estoy negando el poder que tiene la Iglesia, pero si alguna persona católica, inclusive si la Iglesia quiere decir a sus fieles que el aborto está mal, problema de la Iglesia y de sus fieles, lo que nosotras decimos es el Estado argentino es laico, claro. Y como Estado laico tiene que legislar para un pueblo laico o religioso o variado, ¿se entiende? Entonces no puede legislar solamente para cierta ideología o cierta religión. Entonces nuestra demanda fundamental es hacia el Estado y principalmente al poder legislativo, que son los que debaten y sancionan las leyes. Entonces, sí, nosotras demandamos voluntad política, se lo hemos demandado al gobierno saliente, que fue el gobierno de Cristina y de Néstor antes, y se lo seguimos demandando a este gobierno. Claro, voluntad política desde el Ejecutivo y, por supuesto, acción, debate y sanción en el Legislativo. Y, a ver, con lo que vos decías, tarde o temprano, sí, ojalá, pero hay que tener cuidado con eso, porque en países donde se ha legalizado, como en España, hace 1 año, 2 años, tuvieron un retroceso tremendo donde el gobierno quería sacar la ley de aborto. Entonces, todos los derechos que se conquistan, si no se defienden, se pueden perder. Entonces, siempre hay que estar muy alertas, ¿no? Claro. No, a partir de una mirada optimista, por supuesto que es difícil, sí, está bien. Es difícil, en un contexto tan complicado ser optimista, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, Celeste, te agradecemos, ¿eh? Gracias por la charla, estuvo re buena. Bueno, ha pasado entonces Celeste McDougall de la campaña por el aborto libre, seguro, legal y gratuito, nacional. Es un temón.